Muy buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Es un placer tenerles aquí. El Departamento de Ciencias Sociales, desde hace muchos años, por lo menos los 10 en que me ha tocado estar como director, se ha comprometido siempre con la dignidad humana, con la dignidad de cada miembro de nuestra especie, con la dignidad de cada mujer y cada hombre de la Tierra. Se ha comprometido con los derechos fundamentales, se ha comprometido con el respeto, se ha comprometido con la diversidad, se ha comprometido con la maravilla de vivir en un mundo integrado por personas distintas, pero no distintas solamente porque padezcan algún tipo de patología o algún tipo de situación de mayor vulnerabilidad, distintas porque todas las personas somos distintas. Desgraciadamente, en el periodo del positivismo científico se instauró esta cuestión de la perfección humana, esta idea que de alguna manera tiene sus raíces en el Renacimiento y en el humanismo del Renacimiento, aunque parezca mentira, esta idea de que es buscable, conseguible y deseable el ser humano perfecto. Y esto cambió los paradigmas, porque los paradigmas hasta el siglo XIX en ningún momento consideraban realmente que el ser humano debiera ser o debiera apuntar a ser perfecto, y más bien consideraba que nuestra especie es igualmente valiosa, aún con los problemas físicos, psíquicos más importantes. En esta época estamos volviendo un poco a replantearnos todas estas cosas y creo que es muy feliz esto de estar empezando a ver los derechos de las personas que tienen diferentes situaciones que las vuelven más vulnerables. Hay infinidad de situaciones que vuelven a algunas personas más vulnerables, a veces muy vulnerables, muy dependientes. Todos somos dependientes, por supuesto, pero hay algunas personas que realmente tienen una situación de mucho mayor dependencia. Entonces, ya hemos pasado, por lo menos oficialmente y en muchos países, hemos pasado la tormenta de la eugenesia. Aquel delirio se mantiene subrepticiamente en algunas cosas. Jürgen Habermas, por ejemplo, denuncia a finales del siglo XX el tema de cómo está apareciendo una nueva forma de eugenesia, y esto se vincula muchísimo con, por ejemplo, las selecciones que se pueden estar haciendo en el momento de escoger entre los ovocitos pronucleados que se instalen en una fecundación artificial, por ejemplo, y decir, bueno, este lo vamos a poner porque no tiene, vamos, miopía. ¿Quién de nosotros no tiene miopía o no ha tenido? A mí me la han sacado hace un par de meses con una operación quirúrgica, pero hasta ese momento tenía 19 en un ojo y 14 en el otro, o sea que hubiera sido un embrión eliminado, no tengo la menor duda. Hay todavía vestigios de eugenesia entre nosotros. Hace poquito veía un artículo donde se mencionaba la disminución notable que hay en algunos países de personas con síndrome de Down. Vamos a ver, no porque el síndrome de Down haya desaparecido, sino porque las técnicas de selección preimplantación permiten eventualmente no implantar a las personas que presentan el síndrome de Down. La cuestión es, ¿qué tenemos que hacer en las facultades de Derecho? Una vez más voy a insistir en lo que digo una vez y digo otra vez y digo otra vez y no me voy a cansar de decir. Las facultades de Derecho no son para aprender el mundo o para repetirlo. Las facultades de Derecho deben ser sola y únicamente para cambiar el mundo.
tenemos no que dedicar nuestras clases, querido profesor Enrique Suárez, no tenemos, creo yo, que dedicar nuestras clases a que nuestros alumnos aprendan los códigos y las leyes, los repitan, los reciten como si fueran poesías. Yo a veces les digo, miren, eso se hace, sí, lo de aprender de memoria y recitar, se hace con Neruda, se hace con Neruda, se hace con Antonio Machado, se hace, si quieren, con el Martín Fierro, con las poesías de Borges, pero no se hace con las leyes. No se hace con las leyes, salvo que pretendamos establecer textos sagrados en las leyes. Ahí sí puede ser que haya que aprenderlos de memoria. Pero si uno va a aprender de memoria algo, tiene que empezar por pensar si eso que va a aprender de memoria es bueno o es malo. ¿Es bueno el mundo en el que vivimos? No, la verdad que no. La verdad que no. ¿Es buena la situación de la mayor parte de los seres humanos en el planeta en este momento? No, la verdad que no. De hecho, estamos al borde. Nosotros seguimos como si no pasara nada, pero estamos al borde de una guerra nuclear. Cada vez se está tratando más el tema de si se va a lanzar la bomba sucia, si va a haber despliegue de armas tácticas nucleares, etcétera, en medio de un desfile de autoritarismos prepotentes, de gobiernos monolíticos, etcétera. Tenemos un país que por fin, después de tantos años, se alza en una rebelión por los derechos de las personas, rebelión femenina si las hay, rebelión femenina si las hay, y mujeres jóvenes que apoyadas por hombres jóvenes salen a quemar sus hijabs, a quemar sus niqabs, no porque estén en contra de la religión islámica, de ninguna manera. La practican, la siguen y la creen, sino porque no soportan más la violación de su dignidad, de su integridad como seres humanos. ¿Ese es el mundo que queremos mantener o es el mundo que queremos cambiar? Si es el mundo que queremos cambiar, entonces tenemos que dedicar a las facultades de Derecho a eso, a cambiar el mundo. Y para eso tenemos que trabajar de una manera crítica, creativa, seria, profunda, sobre estas situaciones de vulnerabilidad especial. Mi querido amigo, el profesor Enrique Suárez, que ya otras veces ha galardonado al Departamento de Ciencias Sociales con sus excelentes exposiciones y las presentaciones de sus libros, que son realmente muy, muy dignos de ser leídos y de ser disfrutados y realmente dejan una gran enseñanza. Hoy viene a presentar su nueva obra y viene acompañado por la doctora Alexia Ratazzi, psiquiatra, y una de las figuras, ella va a decir que no, pero no importa, está con el micrófono silenciado ahora, aprovechemos, es una de las figuras más importantes en nuestro país en materia de autismo. El autismo es verdaderamente algo de lo que tenemos que ocuparnos en las facultades de Derecho. Y nos va a acompañar, y esta es una sorpresa, pero una sorpresa maravillosa, desde Brasil, el prestigioso jurista Luciano Aragão, que trabaja el tema del autismo en Brasil de una manera muy activa, que ha generado una entidad dedicada a las cuestiones del autismo en Río de Janeiro y que además es responsable de varias leyes en Brasil acerca del tema. Esto era una cosa que surgió inesperadamente, maravillosamente, a último momento, y vamos, como aparte Luciano es amigo querido y exalumno mío, le pedí por favor que nos hiciera el honor de acompañarnos y bueno, aquí lo tenemos. Así que a esto es a lo que nos hemos reunido hoy y sin más, le paso la palabra entonces a nuestra distinguidísima primera expositora, la doctora Alexia Ratazzi. Adelante, Alexia. Bueno, gracias Ricardo por esas tan amables palabras. Y yo lo que quiero, tal vez yo no sé quiénes están ahí en la sala de espera, me imagino que hay mucha gente del mundo de las leyes, o tal vez no, o tal vez hay otras personas, veo personas que tal vez no son abogados, conozco algunas personas que están hoy aquí.
Y lo primero que quiero decir es felicitar a Enrique, esto lo digo de corazón, por muchas cosas, digo, no solo por este libro que sé que le es muy cercano a su corazón, por varias cuestiones, pero también por la persona y profesional que es Enrique. Yo lo conozco de compartir espacios ligados al tema del autismo, y siempre me ha llamado poderosamente la atención su amabilidad. Enrique es alguien sumamente amable y esto es algo que a veces nos cuesta encontrar. Nos cuesta encontrar algo que es tan básico y tan fundamental y tan transformador como la amabilidad. Además de ser un gran docente, yo sé que a veces con el tema de las leyes, a veces cuesta entender a los abogados y a la gente que está en el mundo de las leyes y a los jueces. De hecho, hay un tema con el vocabulario y las palabras que a veces no es del todo accesible para todas las personas que no sabemos mucho de ese tema, ¿no? Y esto tal vez es una primer punta de decir, por favor, mundo de lo legal, ábranse y sean más accesibles para que todo el universo de personas puedan acceder a todos esos contenidos que son tan importantes, porque es verdad que el tema de los derechos, si hay un lugar donde tienen que estar, donde están efectivamente y donde se defienden supuestamente, es en esta instancia y en este ámbito. Así que en esta felicitación de vuelta vuelvo a Enrique y agradecimiento por esta invitación también, por supuesto, y agradecimiento por haberme convocado para escribir uno de los prólogos de este libro, ¿sí? Como psiquiatra infanto-juvenil que soy, y tal vez, o sea, porque sí, es verdad que me dedico al tema del autismo, y es algo que me interesa mucho desde hace mucho tiempo, y está en mi interés transformar vidas y realidades y contextos, y la realidad es que esto no se puede hacer sola. Ninguno lo puede hacer solo. O sea, si queremos transformar, y Ricardo decías algo de la transformación, de cambiar la realidad, ¿no? Y el mundo, creo que necesitamos varias personas, ¿sí? Es el colectivo humano probablemente, ¿no? Y con respecto, ¿qué quiero decir sí en relación al autismo? A ver, porque el autismo, se habla tanto, por suerte últimamente se habla mucho, mucho del autismo, y solo para que todo el mundo que está acá sepa más o menos de qué hablamos cuando hablamos de autismo, porque a todo esto hay siempre cambios, ¿no? La historia va avanzando y vamos posicionándonos también de maneras distintas, y algo voy a decir en relación a esto también. Pero si hablamos de autismo, o sea, ¿a qué se refiere la gente cuando habla de autismo? Estamos hablando de ciertas personas que tienen algunas características que tienen que ver con ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente con otras personas y de comunicarse, y son personas que muchas veces tienen intereses muy absorbentes y se pueden hacer como muy especialistas en determinados temas, expertos en ciertas áreas de interés. Son personas que muchas veces tienen cierta sensibilidad a ciertos estímulos sensoriales, y entonces tal vez ruidos o luces u olores o sabores o texturas o el tacto o las etiquetas les puede molestar mucho más que a la persona promedio. Son personas que a veces les cuestan las transiciones y los cambios. Si hay algo que cambia así de manera imprevista a una persona con autismo, a veces eso le genera mucho malestar. Digo, estas son en realidad como las características generales. Si uno quisiera, o sea, ¿a quién vamos a incluir adentro de ese mundo que se llama el espectro autista? Son a personas que tienen estas características. Ahora, siempre que hablamos de autismo y de mundos, siempre vamos a hablar de diversidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de adentro del mundo del espectro del autismo, hay una enorme diversidad, ¿sí? Hay mucha variabilidad, hay mucha heterogeneidad entre las personas
que constituyen, digamos, este grupo de personas. Y esto a veces, claro, sorprende, porque la gente tiene tal vez una imagen de una persona con autismo dentro de la cabeza y supone que todos son iguales a esa persona que conoce, y no es así. Siempre se dice que cuando conocemos a una persona con autismo, conocemos a una persona nada más, ¿sí? No es que podemos generalizar, conocemos a alguien con autismo, entonces toda persona que sé que tenga autismo sé cómo va a ser. No, no es así, ¿sí? Hablamos, existe la misma diversidad adentro del espectro autista que la diversidad que existe en la humanidad, ¿ok? Entonces, adentro del espectro autista tal vez tenemos a una persona que no habla, por ejemplo, ¿sí? No dice una palabra, y tenemos adentro del espectro autista a alguien que conduce un programa de radio, ¿ok? O sea, que habla y habla mucho y habla muy bien. Entonces, pónganle que si en esa dimensión del lenguaje tenemos tanta diversidad, ¿sí? De alguien que no habla a alguien que es un conductor de un programa de radio, también lo mismo sucede cuando hablamos del nivel cognitivo, como de la inteligencia de la persona. Alguien puede estar dentro del espectro autista, puede tener una discapacidad intelectual asociada, o puede tener el coeficiente intelectual de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, ¿se entiende? No sé si lo ubican a todos, pero bueno, es un físico que está en una serie bastante conocida, y se dice que tiene 160 de coeficiente intelectual. Hay personas muy, muy inteligentes dentro del espectro autista y hay personas que tienen discapacidad intelectual y están dentro del espectro autista. Imagínense que si uno empieza a cruzar, hay una tercera variable que también aporta a este grado de variabilidad que existe, que tiene que ver con el nivel de apoyo que necesita una persona. O sea, cuánta ayuda necesita, ¿ok? Y acá tenemos personas dentro del espectro autista que no necesitan ningún tipo de ayuda, ¿sí? Que van, viven, están en ese lugar y no necesitan ninguna ayuda, y hay gente dentro del espectro autista que necesita mucha ayuda, ¿sí? Un nivel significativo de apoyos de ayuda. Entonces, cuando uno cruza todos estos elementos y estas dimensiones, claro está, se pueden imaginar que hay mucha diversidad. Son muy diferentes las personas que están dentro del espectro del autismo. Cuando hablamos sí les quiero mencionar un tema porque estamos justo en este momento, en un cambio de paradigma, ¿sí? Para decirlo muy fácil, cuando hablamos de paradigmas, ¿sí? Hablamos del sistema de creencias que tiene un grupo de humanos, ¿sí? Una población, una comunidad, una sociedad. Y el grupo de creencias que existe en torno al autismo en este momento está en el medio de un cambio de paradigma, ¿está? Entonces el sistema de creencias está cambiando, cosa que hace navegar estas aguas bastante difícil en este momento, porque estamos con lo viejo, o sea, todo el mundo sabe lo viejo, tratando de aprender lo nuevo, y estamos en el medio de esa transición. Pero ¿cuáles son estas dos visiones? Porque me parece muy importante sí, hacérselas llegar y compartirlas con ustedes. Tenemos un viejo paradigma, que quiere decir un viejo sistema de creencias, que se llama el modelo patológico en autismo, o modelo médico que considera que el autismo es una forma de patología, ¿se entiende? Como si fuera un problema. De hecho, así es como está metido como en las clasificaciones diagnósticas de los médicos y de los psiquiatras, como un trastorno, ¿sí? Cuando alguien escucha la palabra trastorno o la palabra patología, enseguida le viene a la mente como diciendo, ok, acá hay un problema, esta persona tiene un problema, lo que tenemos que hacer es tratar de resolver ese problema, ¿no? Ir a arreglar. Esa persona es disfuncional, vamos a tratar de mejorar de algún modo esa disfunción que trae esa persona, ¿ok? Esto es viejo paradigma. ¿Y hacia dónde estamos yendo? Hacia lo que se llama el paradigma de la neurodiversidad, ¿sí? Esto es para que todo el mundo como lo sepa. ¿Y qué quiere decir neurodiversidad? Esta palabra que es tan... Para mí es como muy importante que todo el mundo empecemos a entender de qué va. Es muy simple. Cuando hablamos de neurodiversidad, es diversidad, como lo usamos en cualquier otro ámbito, aplicada a lo neuro, o sea, al funcionamiento neurocognitivo, ¿sí? Al cerebro. Neurodiversidad quiere decir que entre los humanos todos tenemos mentes distintas. Eso significa neurodiversidad. Que existe mentes diferentes entre todos los seres humanos. Desde este punto de vista,
¿sí? Desde el paradigma de la neurodiversidad, desde este sistema de creencias. El autismo es una neurodivergencia y es una neurominoría, ¿ok? Una minoría adentro de una población. No es algo patológico, ¿se entiende? No es algo que tengo que ir a cambiar, que esa persona tiene que ser de manera distinta. Y esto nos posiciona en un lugar muy distinto, ¿sí? Porque no es que estamos tratando de arreglar a una persona, que entre paréntesis les digo, no están rotas las personas, y las personas con autismo no están rotas, nadie está roto, todos somos personas. No hay que ir a arreglar, lo que hay que hacer es aceptar y respetar a la persona como es. Porque esas son sus características, ¿sí? Es quien es. Que no quiere decir, por favor, y no me malentiendan, porque a veces esto se malentiende, que si una persona necesita cualquier tipo de apoyo porque o está sufriendo con algo, ¿sí? Cualquiera de nosotros tiene malestar significativo o sufrimiento, por supuesto que esa persona vamos a intentar aliviar el sufrimiento. Punto número 1. O si una persona ve vulnerado un derecho humano, también vamos a ir a hacer algo. ¿Está bien? Porque se está vulnerando un derecho humano. Por supuesto que vamos a hacer cosas. Pero en la concepción del paradigma de la neurodiversidad, la manera de ser, o sea, estas características, ya les digo, como esta manera de interactuar socialmente, de comunicarse, de percibir al mundo sensorial que nos rodea, es parte de la diversidad humana, ¿se entiende? No es que vas a ir a hacer algo con esas personas. Y esto cambia un poco el tablero, ¿se entiende? Cambia bastante en realidad el tablero para muchas cosas. El libro de Enrique pone el acento, me gusta mucho, que se llama Autismo y Derechos, y la verdad es que me parece que este enfoque de derechos, esta perspectiva desde los derechos humanos es fundamental. Un texto muy importante, que yo creo sí, Ricardo, estaría bueno como aprendérselo como una poesía, como vos decías, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso debería ser como una poesía de Machado o de Neruda, y deberíamos todos, la Convención, poder recitarla como una poesía en todos nuestros entornos. Ahora, a uno llama la atención, ¿no? En el año 2006, cuando Naciones Unidas hace conocer al mundo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de derechos humanos, uno más de la serie. Siempre uno se pregunta por qué se necesita una convención que habla de derechos humanos. Si el supuesto es que todas las personas, correcto, tenemos derechos humanos, por ser personas, por ser humanos. Ya el hecho de que haya habido un proceso de elaboración de una convención para el colectivo de la discapacidad, en algún punto nos hace pensar que evidentemente, en algunos contextos, o para algunas personas, las personas con discapacidad no tenían derechos. No, sino porque, a ver, sino porque me voy a poner una vila como decir, che, acuérdense que estas personas tienen los mismos derechos que vos y que yo. Los mismos. ¿Por qué tengo que hacer un texto si eso está claro? Evidentemente había algo ahí que se vulneran, y esto es una realidad. Las personas con discapacidad ven vulnerados sus derechos todos los días, todos los santos días. Estamos hablando de los derechos humanos fundamentales, ¿eh? Y lamentablemente, y esto también a veces nos muestra algunos límites de lo que está escrito, ¿no? Y se dice, del dicho al hecho hay un largo trecho, porque la realidad es que la convención la tenemos del año 2006, en 2008 en la Argentina está ratificada por ley nacional, es clarísima. Yo les digo, la poesía de la convención es clarísima, y sin embargo hoy 27 de octubre, 18:41, se siguen vulnerando derechos humanos de personas con discapacidad. En este minuto probablemente hay alguien que no está accediendo a un diagnóstico, hay alguien que no está entrando a una escuela que es inclusiva, hay alguien que no está pudiendo trabajar, hay alguien que no está pudiendo ejercer plenamente su sexualidad, su vida afectiva, hay alguien que no está pudiendo formar una familia, hay alguien que no está pudiendo vivir donde quiere vivir, con quien quiere vivir, hay alguien que no está teniendo una vida independiente, hay
Sigo, hay alguien que no está accediendo a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, bla, 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 bla. Hay alguien que está siendo discriminado, porque hay un derecho que es a la no discriminación. Todos tenemos derecho a no ser discriminados. Y si uno agarra, porque mis amigos los abogados siempre cuentan que en la convención hay 30 derechos enumerados, 30. Vos agarrás y todo el tiempo se están vulnerando derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí me parece muy importante con la convención y el advenimiento es lo que fue el cambio de paradigma, no quiero marear a nadie, en relación a la discapacidad, ¿sí? Que esto lo trajo la convención, que va del modelo médico hegemónico rehabilitador a lo que llama el modelo social de la discapacidad, lo habrán escuchado nombrar. Y que es muy importante, es la definición de discapacidad para la convención, es que cambia la definición de qué se concibe que es la discapacidad. Bueno, por el momento vamos a seguir usando esa palabra, ¿sí? Vamos igual hacia un término que se llama diversidad funcional. En algún momento tal vez la discapacidad, tal vez es una palabra que en algún momento lo vamos a dejar, pero no importa, esto todavía es demasiado prematuro para decirlo. La definición de discapacidad. Para el modelo médico hegemónico rehabilitador, parecido a lo del paradigma patológico en relación al autismo, la discapacidad es una limitación de la persona, ¿se entiende? Es un problema que tiene la persona, es una falla que tiene la persona, una alteración en su funcionamiento, cual sea, mental, sensorial, motor, visceral, es un atributo como de la persona. ¿Qué viene a traer la convención? Una definición de discapacidad que lo que hace es identificar, primero, a una situación de discapacidad, ¿ok? ¿Y qué dice? La situación de discapacidad, las situaciones de discapacidad o la discapacidad, es la resultante de una interacción entre qué y qué, entre una persona con su perfil único de fortalezas y desafíos, todos nosotros, porque todos nosotros tenemos nuestra fortaleza, nuestros desafíos, entre la persona, sus características singulares, ¿y qué? Y las barreras que existen en sus contextos. Vuelvo, la discapacidad es la resultante, es el resultado de la interacción entre una persona y sus características singulares y las barreras que existen en sus contextos. Esta persona es sujeto de derechos humanos, como todos, en igualdad de condiciones de los demás, y no está pudiendo ejercer sus derechos humanos fundamentales porque en el contexto existen ciertas barreras que le impiden ejercer plenamente sus derechos humanos y participar activamente de la comunidad y la sociedad. Visto así, la discapacidad definida así hace que nosotros, a ver, primero, de repente, la discapacidad no es más un atributo de una persona, ¿se entiende? No es más un atributo individual personal. Esto es un problema tuyo, persona. No, la discapacidad es un problema porque hay barreras en los contextos que están impidiendo que esta persona haga lo que tiene derecho a hacer. El problema son las barreras. Y esto, a ver, es como cambiar la mirada y decir, ok, pará, yo entonces lo que tengo que empezar a mirar son las barreras que existen, porque lo que tengo que hacer es eliminar las barreras. Yo tengo que sacar las barreras. De esta manera, si yo elimino las barreras de los contextos, las personas van a poder ejercer plenamente sus derechos. No tengo que modificar a las personas. Y cuando hablamos de barreras, y con esto ya voy a cerrar porque ya sé que yo empiezo, me engrano y no termino más, pero quiero cortar. Cuando hablamos de barreras tanto visibles como invisibles, ¿sí? Cuando hablamos de las barreras visibles son las más obvias, ¿no? Claro, la falta de rampa en un lugar, a un usuario de silla de ruedas no le permite entrar. Si yo tengo que hacer un trámite en un edificio donde no tengo rampa, no tengo ascensor para llegar al tercer piso para hacer el trámite, y yo soy usuaria de silla de ruedas, no voy a poder llegar. Es una barrera física, visible, ¿ok? Que no haya, si yo fuera sorda, y queremos hacer esta presentación de un libro, el hecho de que no haya un intérprete de lengua de señas argentinas en esta presentación del libro,
es una barrera porque no me puedo comunicar, y si alguien es sordo ahí no puede entender qué es lo que se está hablando. Otra barrera bien visible, ¿sí? Comunicacional. Ahora, hablamos también de las barreras invisibles. Las invisibles son las que tienen que ver con lo que la gente cree, con los prejuicios, con los estereotipos, con las actitudes condescendientes, con el desconocimiento, con la ignorancia, con lo que está en la mente de las personas. Esas son las barreras invisibles, porque claro, cuando vos tenés una persona con una mente medio barrera, en un lugar de poder y de toma de decisiones, por ejemplo, equipo de admisión de una escuela. Si la persona que está admitiendo o no admitiendo estudiantes adentro de una escuela cree que una persona con autismo, un estudiante con autismo, no puede ir a una escuela común, una creencia mata Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fíjense el poder de las creencias, ¿no? Y de las miradas. Una creencia mata la Convención Internacional, a la que suscriben 180 no sé cuántos países. Una creencia. Y fíjense si no puede ser una barrera. Por eso las miradas, o sea, desde dónde nos paramos, qué es lo que creemos acerca de algo, ¿sí? Tienen mucha influencia en la gente de nuestro alrededor. Bueno, con eso me parece que sí voy a frenarme, pero bienvenido el libro en relación a, obviamente se centra más en el tema del sistema de salud, ¿sí? Como el derecho a la salud, el acceso a la salud. Todavía en Argentina tenemos mucho por hacer, tal vez en Ciudad de Buenos Aires, dentro de todo, hay acceso a la salud, pero hay muchísimos lugares de la Argentina donde las personas que, no sé, tienen un familiar en quien sospechan que puede haber autismo, a veces no tienen a quién recurrir, no tienen profesionales y recursos profesionales y humanos que puedan hacer un diagnóstico temprano. Y eso es algo que tenemos que cambiar, porque de vuelta es un derecho humano, ¿sí? Poder acceder al sistema de salud y tener los apoyos que yo necesito a nivel salud, es un derecho humano. Entonces, bienvenido el libro, además porque explica muy bien qué es lo que hay como recursos a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esto me callo la boca por el momento, y Enrique, o bueno, no, en realidad no Enrique, pero quien sea que me sigue, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Alexia. Muchísimas gracias, doctora Ratazzi. Vamos entonces, como habíamos anticipado, a escuchar desde Brasil al doctor Luciano Aragão. Luciano, tuya es la palabra. Adelante. Gracias, maestro. Primero me gustaría de saludar a todos y todas, todos los alumnos, los maestros, a la doctora Alexa por su brillante exposición, y también al doctor Enrique Suárez. Yo pedí para mi secretaria comprar el libro del doctor Enrique, porque yo estoy empezando, profesor Ricardo, embora diga que yo soy su ex alumno, yo no soy su eterno alumno, maestro. No me tire ese honor. Entonces, empezando a escrever mi tesis, justamente sobre este tema de salud y personas con autismo. Algunas anotaciones que yo hice de las palabras de la doctora. Bom, yo costumo hablar que nacíamos con deficiencia porque no hablamos, no caminamos, no, y moríamos en razón de la vejez también con alguna deficiencia. Entonces, nuestro cerebro tiene o que llamamos de plasticidad cerebral. Entonces, essa plasticidad cerebral necesita todo el tiempo de estímulo. Entonces, un niño que tiene autismo, que llama-se trastorno invasivo del desarrollamiento,
né, desenvolvimento, necessita de estímulo o tempo todo. Como a doutora Alexia falou, aqui em Brasil, que cada um é um, chamamos de singularidade. Cada autista é singular. Não há uma fórmula única para tratar o autismo. Então, toda vez que há barreiras, e aqui voltando ao assunto da doutora Alexia, temos várias barreiras sociais, porque o custo de tratamento em nossa rede pública de saúde não existe, é tratamento especializado em autismo. Então, um tratamento privado de autismo em uma clínica padrão ouro custa, cambiando para dólar, em termos de $300 por mês, o custo de tratamento em Brasil. Então, é a primeira barreira para tratar essas pessoas é a barreira econômica. Depois temos as barreiras sociais, mas em principal de tudo isso não havia necessidade de ocorrer se não tivesse as barreiras de latitude, que em português chamamos barreiras atitudinais. Ou seja, se todos nós, ao pensar em fazer algo, pensássemos também em las pessoas com discapacidade, teríamos uma cidade inclusiva. Teníamos uma cidade inclusiva. A inclusão é muito ampla. Então, uma cidade inclusiva depende de todos os envolvidos, seja do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Legislativo, de pensar em todos os projetos em las pessoas com discapacidade. Então, a barreira de latitude, para mim, é a principal causa de tudo isso. Então, aqui em Brasil, eu não posso demorar demasiado, e como advogado, hablo demasiado, meu maestro sempre me corrige isso. Em Brasil, temos sérios problemas, primeiro, com as escolas, porque em Brasil temos prova de acesso às universidades, em principal às universidades públicas e para as principais universidades privadas. Então, os colégios de ensino médio de acesso para a universidade é um grande mercado e fazem um grande marketing de que minha escola aprova demasiado para as universidades públicas. Então, esse aluno que tem discapacidade, seja autismo, seja síndrome de Down, seja qualquer outro tipo de discapacidade, não é um aluno bem-vindo nessas universidades, nesse ambiente de escolas. Então, tuvimos que trabalhar demasiado para que eles sejam aceitos por essas escolas. E aí também há uma tríade, não sei se em castelhano se habla tríade, há 3 pontos que são importantes para essas pessoas com autismo, porque tratamos de uma síndrome de desenvolvimento, que é, em primeiro, educação, saúde e socialização. Por quê? Em razão da plasticidade cerebral, essas pessoas, elas são pessoas em desenvolvimento e em desenvolvimento, e esse desenvolvimento já é principal culpa de sua discapacidade, porque há um transtorno invasivo desse desenvolvimento. Então, o estímulo de tratamento, seja um tratamento terapêutico, né? Um diagnóstico precoce, ou seja, quanto mais temprano se diagnosticar a pessoa com autismo, mais estímulo desde cedo, não sei como se chama, desde muito cedo, essa pessoa tem melhor chance de ter uma autonomia em sua vida. Então, a educação,
as barreiras atitudinais, de socialização incluso, e, em principal, de la saúde, porque a saúde privada em Brasil é muito cara, temos que ter plano de saúde, e são muito caros, e não cobre todo o tratamento. Então, em sua rede básica de saúde, não inscrevem os profissionais, como, por exemplo, a doutora Alexia, que é uma grande especialista. Então, essa pessoa no plano de saúde não coloca em sua rede de credenciados. Temos que pagar por parte. Então, o trabalho de los abogados acá não, espera, se tu não oferece em tu rede de credenciado profissionais capacitados para tratar essas pessoas, então tu não vais pagar. É o preço que ela cobrar. Pouco importa, porque tu tens que ter em tu rede de credenciados profissionais capacitados para esse tipo de tratamento, porque acá não se pode recusar pessoas com autismo em plano de saúde. Tienes que aceitar, pero acepta, pero não se tem onde tratar. Bem, o tema, maestro, como o doutor Alexia falou, são sujeitos de direitos, pero sujeitos de direitos com direitos superdimensionados. Ou seja, por quê? Porque temos que dar, Aristóteles já falava sobre isso, temos que dar tratamento desiguais aos desiguais. Não temos que dar tratamento igual para quem não é igual. Então, essas pessoas necessitam de superdimensionamento de seus direitos para que possam ser ouvidos e tratados. Então, pero tudo isso não seria necessário, eu estou de acordo com a doutora, porque é o princípio da dignidade da pessoa humana, que, como vós, maestro, sabe muito bem, está em um dos principais capítulos da Constituição brasileira, e tanto também em tratados internacionais de pessoas com discapacidade, bastava para isso, pero vivimos em uma selva, donde o leão quer vá atrás de los mais fracos, não sei se habla assim. Então, é preciso tutelar o direito desses sujeitos de direitos, dando-lhes superdimensionamento. Então, maestro, temos uma série de coisas, e em Brasil, só para terminar, temos uma deficiência em números de psiquiatras e neurologistas. Há capitais de estados brasileiros que não há psiquiatras e neurologistas. Então, também há esse problema de pessoas capacitadas para tanto. Maestro, eu me sinto com honor de ter participado desta brilhante conferência com professores, doutores tão capacitados por este tema, como o professor doutor Henrique Soares, doutora Alexia, e vós, meu eterno e gran maestro. Gracias a todos. Gracias a ti, querido Luciano, gracias por tu exposición y especialmente te agradezco porque no fue algo que tuvieras oportunidad de preparar, porque la idea de que participara surgió ayer o hoy, ¿no? O sea que evidentemente te agradezco aún más por eso. Y ahora entonces vamos a terminar este evento con el broche de oro, que es la exposición del autor del libro. Le doy la palabra entonces a mi querido y brillante amigo, el doctor Enrique Suárez. Adelante. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo no quiero empezar sin antes agradecerle a Ricardo muy especialmente. Este evento no hubiera ocurrido, no hubiera podido llevarse a cabo si no fuera por él. Quiero agradecerle muy especialmente a la doctora Alexia Ratazzi y a la doctora Elizabeth Aymar, que tuvieron la enorme gentileza de prologarme el libro, cada una desde su campo.
Alexia, como todos ustedes saben, es una eminencia en materia de autismo desde el abordaje médico, con numerosas inquietudes de la realidad, está perfectamente ubicada en la realidad y en la búsqueda de la mejora social, del bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad. Y Elizabeth Aymar es una de las abogadas más brillantes en materia de discapacidad que tiene la casa, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que para mí ha sido un honor que me prologuen el libro y les quería agradecer muy especialmente. Y además quiero expresar que la intervención de Luciano Aragao es para mí un regalo, porque como decía Ricardo al principio, ha internacionalizado el evento, pero además, escuchándolo muy atentamente a Luciano, lo que veo es que, sin saberlo él, digamos, veo que lo que yo detecté como objeto de investigación y que detecté como un punto para transformar esa realidad de la que nos hablaba Ricardo, es efectivamente así, porque Luciano no ha hecho más que confirmar las 3/4 partes de lo que yo escribí en el libro, nada más que aplicado a la Argentina. Y por un lado me duele enormemente que la realidad sea compartida con la República Hermana del Brasil en cuanto a las carencias, pero por otro lado siento que no fue en vano el esfuerzo de tantos meses de trabajo para llegar a la redacción del libro, a las conclusiones y a las propuestas para mejorar esta realidad que nos es tan compleja y esquiva, como decía Ricardo al principio. En un mundo perfecto, lo dice el propio secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un mundo perfecto solamente sería necesaria la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Si se cumpliera lo que está en los derechos consagrados en la misma, los derechos humanos consagrados en la misma, no hubiera sido necesario que ante su sistemática violación posterior en el tiempo se tuvieran que celebrar numerosos tratados internacionales de derechos humanos abocados a distintos aspectos de estas violaciones de derechos que han ido ocurriendo en el tiempo. Y por eso también tenemos que llegar a la redacción, al pensamiento, a la ideación de la Convención de los Derechos sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Como decía Alexia, se suscribió en el 2006 en Naciones Unidas, por ley 26.378 fue adoptada en el derecho interno y tiene jerarquía constitucional por la ley 27.044. Desconocer la Constitución es desconocer nuestra propia, desconocer la Convención, perdón, es desconocer nuestra propia Constitución. La Convención, en adelante me voy a referir a la Convención para no repetir todo el título, digamos, la Convención se integra a toda una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que conforman lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, que está en nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, y todos dichos instrumentos tienen, al igual que la Convención que hoy nos ocupa, jerarquía constitucional. Esto es de una enorme importancia. Y por si esto fuera poco, seguramente Luciano obviamente la conoce, se ha trabajado mucho y bien en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. En nuestro derecho interno ha sido adoptada por la ley aprobada y receptada por la ley 25.280, en donde hay un trabajo brillante por parte de la OEA, marcándole al Estado las políticas públicas que debe seguir, como decía hace un ratito Luciano, en materia de salud, trabajo y educación y bienestar entre sus principales ítems, porque el Estado tiene que encargarse de que no haya esa discriminación, que no haya esa diferencia y que al contrario se valore esa diversidad de la que nos hablaba Alexia, y esto está magistralmente detallado en esta Convención Interamericana. Ahora bien, tenemos normas que, como decía Ricardo, podríamos recitar, digamos, lo que pasa que
La convención, por su carácter de conglobante de toda una serie y significante del colectivo de la discapacidad, y siendo el principal instrumento al que muchos de los que están en este momento del otro lado, que me ha emocionado mucho verlos y sé sus vidas y lo que tienen que pasar para obtener un reconocimiento de un derecho para sus hijos, cuando van al mostrador y despliegan la convención, le dicen, mire, aquí lo que rige es esto. Como decía Luciano, esto es la ley de la selva, aquí la convención es como si no existiera. Aquí tenemos resoluciones internas de la obra social, o reglamentos internos de la empresa de medicina prepaga, o normativas farragosas en materia educativa que dicen tal o cual cosa. Pero esto viola la convención. A mí no me interesa. Esto es lo que para mí está vigente. Es en una posición, obviamente, de positivista, si se quiere, entre comillas. Entonces, lamentablemente no vivimos en un mundo perfecto. Pero ¿saben lo que pasa? Que mientras tanto el tiempo pasa y nuestros hijos tienen que recibir urgente una pesquisa, tienen que recibir un diagnóstico para poder elaborar a su vez un tratamiento. El tiempo que perdamos en alcanzar todos estos pasos, todos sabemos que en materia de autismo específicamente, lo digo muy brevemente porque algo ya dijo Alexia tratando de sintetizar, nosotros tenemos lo que se llama primeras señales, nadie mejor que los padres, los centros de primera infancia en la ciudad de Buenos Aires, las salas materno-infantil. Ahí hay un tejido, el pediatra, que vigila ese desarrollo de ese menor, son los más calificados para observar que está pasando algo entre el nacimiento del niño y los 36 meses de edad. Hay una serie de circunstancias que si uno nota que no se dan en forma normal, constante y evidente, está el instinto del padre ya señala que debe hacerle la consulta a su pediatra, hay ahí señales de alerta. No fijar la mirada, no contestar al llamado, digamos, no intersocializar, no buscar a los padres una actitud que a los 6 meses de edad cualquier bebé tendría, de buscar con la mirada a su papá o a su mamá. Eso tiene que ser, para un padre hay un instinto que le está diciendo que ahí está pasando algo. Luego viene la pesquisa, muy rápidamente. La pesquisa son procedimientos, protocolos médicos estandarizados, donde se abordan una serie de, a través de preguntas y análisis, los pediatras son los más indicados para hacerlos, deberían estar capacitados para hacerlo. Yo charlando con pediatras me dicen que muchas veces no están capacitados y derivan a un especialista, pero sería muy deseable que como política pública en cualquier jurisdicción de la Argentina, Mendoza tiene una ley que establece como obligatorio para el pediatra no solo su capacitación, sino la realización de alguno de los 3 protocolos de pesquisa que están a nivel internacional establecidos por las asociaciones médicas. Y Mendoza, con una ley de avanzada, establece la obligatoriedad para los pediatras de en esa vigilancia de desarrollo del niño, además de pesarlo, medirlo, ocultarlo, ver cómo se comunica, ver cómo habla, además tiene que realizar alguno de estos protocolos conforme a la franja etaria en la que el menor se encuentre. Ahora bien, de esta pesquisa puede surgir un indicio apreciable que haga valer la pena ir al diagnóstico. Este diagnóstico, que tiene que ser interdisciplinario, está generalmente recomendado que sea, en el caso de los niños, un pediatra junto con algún especialista neurológico o psiquiátrico entre los principales. Es un diagnóstico que tiene que estar fundamentado seriamente, que debe implicar el análisis para los médicos de una serie de elementos muy importantes, ¿no es cierto? La historia clínica, los informes de todo tipo que se hayan producido respecto del menor, los análisis, en fin, toda una serie, un informe de la escuela, cualquiera sea el nivel escolar en que se encuentre el niño, una entrevista, si es necesario, con los docentes que en ese momento están con el menor, los directivos de esa escuela, en fin. El diagnóstico implica una actividad muy amplia para los profesionales. Y después viene lo que Alexia llama el traje a medida,
que es el tratamiento. O sea, el tratamiento es discernir cuáles son los caminos que nos van a conducir a lograr la mejor versión de nuestros hijos, porque el autismo, como decía Alexia en un momento, es una condición y pueden tener perfectamente un nivel de coeficiente intelectual normal y pueden tener un montón de habilidades y de capacidades. Lo que tenemos que hacer es estimularlos a través del tratamiento, remover barreras de tipo médico-clínicas que impidan que ese chico pueda expresarse, que impidan que ese chico pueda interrelacionarse socialmente. Entonces, aquí entramos a transformar las realidades del derecho. Yo, en vez de recitar como un lorito a lo mejor que existe una Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo 3 persigue garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, asequibles y de calidad para todos, yo tengo que ponerme a pensar, no en saberme de memoria objetivo 3 de los ODS, sino cómo lo llevo a la práctica, qué instrumentos normativos y qué políticas públicas van a hacer realidad esta normativa, porque si no vamos a caer, seguramente descuento que Ricardo coincide conmigo, en lo que todo lo que nos comparte Carlos Mino en su obra Un país al margen de la ley, que si fuera por mí la establecería como lectura obligatoria para que no se puede egresar de la carrera de abogacía sin haber trabajado en algún taller y el contenido y los significados que se desprenden de esa obra de Carlos Mino. También podría decir que la declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, fíjense, fue aprobada en el año 69. ¿A cuántos años tenemos que irnos para atrás? Por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, nos dice que el progreso y el desarrollo es un derecho humano fundamental, donde la persona es el sujeto central y consiste en la continua elevación del nivel de vida, tanto material como espiritual, de todos los miembros de la sociedad. Aquí remarco lo que dice Alexia. Todos tenemos deficiencias, pero la discapacidad es de la sociedad. El modelo social de la discapacidad, como es concebido actualmente, tiene puesta la mirada principalmente en la sociedad que crea esas barreras que describía Alexia, y por lo tanto le impide a la persona con discapacidad que pueda desplegar y hacer su aporte a la riqueza, al entramado social, ¿no es cierto?, en todos los niveles. La Convención describe en su artículo 1º, 2º párrafo, todos los niveles en los cuales puede participar, que son todos los niveles de interacción social, donde la persona con discapacidad, valorando la riqueza de la diversidad, puede aportar y merece ser escuchada como cualquier otra persona. Como decía Alexia, una persona con discapacidad es una persona y tiene la misma dignidad humana inalienable que cualquier otra persona. Entonces, ¿quién construye la discapacidad? ¿Quién hace la discapacidad? La sociedad cuando edifica barreras y el Estado cuando no hace las políticas públicas pertinentes, eficientes, a las que está obligado por el artículo 4º de la Convención, porque muchos a lo mejor piensan que se puede suscribir alegremente un tratado de derecho internacional y máxime en materia de derechos humanos, y que eso no implica nada para el Estado suscribiente, nada más alejado de la realidad. Todos los estados que suscriben cualquier convención o tratado internacional de derechos humanos asumen una serie de obligaciones, que en nuestro caso es el artículo 4º, por el cual, y lo digo sintéticamente, el Estado tiene que elaborar y desarrollar políticas públicas, lo vuelvo a repetir, para eliminar todo tipo de discriminación, ¿no es cierto?, y discapacidad y fractura, lo que los antropólogos llaman la fractura del nosotros, la construcción social de la alteridad. Alguien en algún momento traza un círculo y dice, los que somos de una manera estamos adentro, y los que no son así están afuera. ¿Qué sucede en ese momento? El nosotros se fractura en un nos
y en un otros, porque surgen dos categorías de personas. Es aberrante. Nosotros somos un nosotros, somos una sociedad donde todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, no hay un sarampión para personas con discapacidad y un sarampión para personas normales. No hay un himno nacional para personas con discapacidad y un himno nacional distinto para personas de la nación, para el resto de la nación, de los habitantes de la nación argentina. El carné obligatorio de vacunación es el mismo para una persona con discapacidad que para cualquier otra persona. Una gripe, si tengo que estar en cama por una gripe, es la misma gripe. Entonces, ¿dónde está la regla, el parámetro en base al cual yo antropológicamente voy a construir una relación del otro, una noción del otro? Si he roto la relación con ese otro. Entonces, esto es en donde se focaliza el modelo social. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 82, en su opinión consultiva 2, dijo que los estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, puedan disfrutar de todos los derechos y libertades, al igual que el resto de los habitantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Estado tiene una obligación indelegable de habilitar cursos de acción para que la persona con discapacidad, en igualdad de oportunidades, pueda desarrollarse, porque hoy vinimos a hablar de salud, pero el derecho humano fundamental, en mi humildísima opinión, es el derecho al desarrollo, es el derecho a poner todas las capacidades de nuestros hijos, ¿no es cierto?, potenciales, en acto, en realidad. Entonces, todo lo que nuestros hijos tengan para dar, deben recibir todos los ajustes y apoyos necesarios para poder desempeñarse. Un menor con autismo que no recibe una adecuada atención primaria de la salud, que no recibe, ¿no es cierto?, acabadamente el derecho que los artículos 25 y 26 de la Convención le reconocen en materia de salud en general y de habilitación y de rehabilitación, es una persona que ya está comenzando a ser vulnerable. Y si a eso le sumamos la falta de acceso a la educación, ¿no es cierto?, que tanto tendríamos para hablar, y no es este el espacio para hacerlo, pero es digo lo mismo que dijo Alexia, es uno de los derechos que más sufrimos su vulneración, ¿no es cierto? Allí las barreras están muchas veces en los padres de los compañeros de nuestros hijos, en los directivos de los establecimientos y en los docentes y en las autoridades educativas de la jurisdicción que no le dan claridad. En un momento se hablaba de un lenguaje claro que tenga. La normativa debe ser entendida por todos. Tenemos que lograr normativas que sean pocas, individualizables y claras para que cualquier familia, para que cualquier persona con discapacidad las pueda entender y sobre todo acceder a esa norma. Entonces volvemos al punto de partida de Ricardo. Tenemos que transformar la realidad pensando una ingeniería jurídica que posibilite trabajar sobre los valores vigentes en la sociedad hoy, porque vivimos hoy. Entonces, proyectando hacia el futuro estratégicamente, pero tratando de moldear hoy, sin esperar. Ya hay que actuar. Alexia en un momento decía que en este minuto se están vulnerando esto, alguna clase de derecho en un minuto se está vulnerando para una persona con discapacidad. Entonces esto está ocurriendo ahora mientras hablamos. Coincido totalmente con Alexia. Entonces tenemos que buscar, los abogados, la manera de implementar normas en lenguaje claro, con el contenido esencial que garanticen, ¿no es cierto? O sea, reconocer el derecho y darle una garantía a ese derecho. Una cosa es el derecho en sí y otra es la garantía, es la herramienta que permite que ese derecho se haga realidad en el día a día para la persona con discapacidad, que es lo que nos convoca hoy. Entonces, en el plano educativo es uno de los aspectos más trabajosos, más problemáticos,
y vayamos uniendo la cadena. No tenemos salud, no accedemos a educación. Por lo tanto, ese chico que está dentro del espectro va a ser, y una persona con discapacidad, hablando en general, va a ser muy difícil que califique para un trabajo digno, porque no va a tener las herramientas para acceder a ese trabajo. No tuvo acceso a una salud cuando debía tenerla, no tuvo acceso a una educación digna, completa y eficaz, y que lo capacitara y que lo enriqueciera como persona. No va a poder acceder a un trabajo digno. Y por lo tanto, su nivel de vida va a estar, yo diría, entre comillas, caído del sistema, porque las personas con discapacidad, en estadísticas mundiales y en estadísticas regionales, si se quiere, integran el colectivo de los vulnerables, indefectiblemente. Entonces, esa persona no va a poder acceder a un nivel de vida adecuado y digno. Hablando así, les he mencionado la vulneración a los artículos 24, educación, 25, salud, 25 y 26, salud, 27, trabajo, y 28 de la Convención referido a un nivel adecuado de vida, de calidad de vida, para la persona con discapacidad y su grupo familiar. Porque no debemos olvidarnos que las familias le ponen el pecho a las balas y que deben condicionar toda su existencia muchas veces. No es raro que un miembro de la familia deje de trabajar para poder acompañar el proceso de la persona con discapacidad, por lo cual el ingreso decrece. Entonces la vulnerabilidad se va acrecentando, porque ya de ser social pasa a ser económica. Ricardo decía al principio de todo que estamos en un momento complicado, y esto todos sabemos que es así, lo miremos desde el abordaje que elijamos mirar. Entonces, la Convención tiene el enorme valor, no quería dejar de decirlo, porque en un momento Alexia se preguntaba por qué la Convención habla de derechos humanos, si los derechos humanos ya estaban reconocidos. Esto es una gran verdad. La Convención en realidad no dice nada nuevo, sino que vuelve a reconocer, es un reconocer los derechos humanos que están en todos estos tratados que les mencioné, del artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución, los vuelve a reconocer para valorar la igualdad de las personas con discapacidad frente al resto de la sociedad discapacitante. Pero a la vez la Convención lo que tiene, por eso en la Convención se resalta tanto en igualdad de oportunidades con los demás. Casi todos los artículos tienen ese agregado al reconsagrar el derecho humano de que se trate, en igualdad de condiciones que los demás. Pero además, la Convención, el gran logro que ha tenido es valorar esa diversidad que se está constituyendo o constituye la base del nuevo paradigma del que hablaba Alexia. Entonces, igualdad por un lado, pero al mismo tiempo valorar y respetar la riqueza de la diversidad. Sin ir más lejos, entre los principios de la Convención está la valoración y el respeto por la diversidad en el artículo 3º, entre otros ejes vectores axiológicos que tiene la Convención en el artículo 3º. Ahora bien, Argentina no cumple sus leyes. Las leyes pueden estar muy bien hechas, pero la falla, y ahí vuelvo a repetir, el rol estratégico del abogado es fundamental en una doble fase. Primero, tiene que propender desde su lugar mediante la participación, ¿no es cierto? La Convención reconoce que a todas las organizaciones no gubernamentales y a las propias personas con discapacidad tienen la potestad de intervenir en el diseño de políticas públicas y deben ser escuchadas por el Estado cuando éste hace un diseño de políticas públicas. Entonces, tenemos que trabajar para ver políticas públicas que sean realistas, viables y que logren el objetivo. Esto es estratégico y todos los abogados que tenemos un compromiso con la discapacidad debemos hacerlo, comprometernos y lograrlo. Decía que no cumplimos las leyes, por lo tanto, las personas con discapacidad quedan desamparadas. Acá viene el otro rol estratégico de los abogados. Cuando una familia ve conculcados sus derechos, tiene vías administrativas para reclamar, debemos acompañarlos a las familias en esas vías administrativas y finalmente, como el último remedio, queda la vía judicial a través del amparo cuando no nos es reconocido un tratamiento, un fármaco, la asistencia puntual de un profesional determinado. Ahora bien, los que me conocen saben, porque lo vivo también en carne propia,
que vivimos a diario el problema en el subsistema privado de la salud, a través de las empresas de medicina prepaga, que permanentemente son muy reacias a reconocer los derechos de las personas con discapacidad. También estamos los que en el subsector de la seguridad social tenemos los mismos problemas con las obras sociales. Y si vamos, yo los llamo los 3 minutos egoístas al presentar un libro. Obviamente no me alcanza el tiempo para, simplemente quiero decir que lo que siento es un enorme agradecimiento a la familia Azul, que tanto me acompaña siempre. Mi lugar en el mundo es una esquina que se llama Figueroa y Burlaca. En esa esquina logré salir de la oscuridad más honda hacia la luz, pero mi agradecimiento es con toda la familia Azul, con cada uno de los grupos de padres, ONGs que colaboran conmigo, con Redea, todos mis amigos redeanos, incluyéndola a mi queridísima Alexia, todos los amigos que me han apoyado en esto, que no me dieron la espalda, que me entendieron lo que me pasaba como familia y me apoyaron. Le quiero agradecer a Luis Orrego, que apoyó el proyecto editorial del libro, no dudó un instante en acompañarme. Tengo todos mis compañeros de posgrado en la discapacidad, al programa de discapacidad y derechos de la facultad, al doctor Juan Seda, que me ha, dado tantos conocimientos y me ha formado y me ha llevado en este camino, inició en este camino en el que hoy ya voy recorriendo mi propio sendero. En fin, es infinita la cantidad de gente a la cual le tengo que agradecer, tantos compañeros de la facultad, en todas las instancias que he transitado, que me han acompañado. Así que bueno, mi agradecimiento más profundo, le vuelvo a agradecer a Alexia y a Elizabeth por haberme prologado el libro, y a Ricardo por haber permitido el evento, y Luciano, muchísimas gracias a vos por estar entre nosotros y haber compartido este rato con nosotros. Y por supuesto estoy emocionadísimo porque he visto muchísima gente que está del otro lado, saben cuánto los quiero y les agradezco enormemente a todos, los conozco o no, que hayan estado compartiendo este rato conmigo. Así que bueno, nada más que decir, agradecer nuevamente. Muchísimas gracias, querido Enrique. No hay nada que agradecer, al contrario, nosotras te agradecemos a ti. Dice Eugenia de Vincenzi que te felicito a Enrique Suárez, que es un profesional que conoce no solo la teoría del derecho, sino también la práctica del mismo. Ejercer derechos consagrados sigue siendo un desafío para gran parte de la sociedad. Enrique es muy generoso, siempre compartiendo información actualizada y su parecer.